Muy buenas a todos y a todas. Aquí tenemos a dos psicólogos que vienen a hablar, como no, de psicología. Daniel Novoa y Cristina Berzosa. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues sí, Dani, aquí estamos con la idea de poder transmitir esos conocimientos de psicología, esos consejos que a la gente le pueden venir súper bien, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo ahora un poco revueltos. Así que, bueno, pues traemos este formato para, bueno, pues para poder acercar la psicología un poquito a las A todo personas el mundo a que le todo el mundo, eso apetezca. Que le es, apetezca eso escuchar es, un podcast o vernos en YouTube o en Instagram o en todos los sitios que lo vamos a colgar, porque, bueno, pues será por sitios. será por sitios. Y vamos a intentar sobre todo dar cosas que sean de utilidad, que a la gente le sirvan, no dar chapas especialmente largas, pero eso sí, diciendo verdades y no vendiendo humo, que es algo que yo siempre escapo. Yo creo que Cristina, tú también, es algo que hay que tener en Totalmente, cuenta, ¿no? Divulgación eso es. responsable, le llamo yo a esto. Totalmente. Y además intentando no solamente dar ese punto teórico, que también a veces es necesario, sino también acercarnos un poquito a detalles prácticos, ¿no? A qué puedo hacer. Tengo este problema y qué hago, ¿no? Estupendo. Bueno, el tema que elegimos para empezar esta línea o esta idea, este proyecto, pues es la ansiedad, el estrés y la incertidumbre, pero sobre todo la ansiedad. Esto Eso es. ¿Qué cosas tienen en común estas emociones? Ansiedad, estrés, incertidumbre. ¿Qué dirías, Cristina? Bueno, pues en verdad, incluso nosotros intentando preparar un poco el discurso, incluso Ujú. en algunos puntos no estábamos del todo de acuerdo, ¿no? Porque sí es verdad que son conceptos que se han generado para dar explicación a todas estas cosas que nos ocurren y muchas veces los límites son un poco difusos, pero lo que sí que está claro es que en todo ello hablamos de una valencia y de una intensidad. Entonces, cuando es más desagradable, cuando es menos desagradable, ¿no? Y entonces a la hora de definir, por ejemplo, estos conceptos, hablamos como decías, de estrés, que puede llegar a traducirse en ansiedad, que al final son conceptos como muy rebuscados, Exacto. eh, pero sí que podemos llegar a un punto y es que, o por lo menos lo que nosotros hemos llegado a la conclusión era que bueno, cuando se convierte en algo excesivamente desagradable o cuando interfiere de una manera un poco más significativa en mi vida, sí que estamos hablando de ansiedad y dejamos a un lado los conceptos de estrés o de incertidumbre y que ahí es donde más nos vamos a centrar. Tal cual, y siendo así un poquito prácticos, pues estos días, ¿no? Hay situaciones Por difíciles, ejemplo, situaciones nuevas, hay cierta incertidumbre, entonces con todo eso lo normal es que nuestro cuerpo pues coja y empiece a activarse un poco más, ¿no? Sí que es cierto que a lo largo del día puede variar mucho, pero podemos sentir esa incertidumbre, no saber cómo van a ser las cosas, nos estresamos un poco, pero bueno, eso más o menos lo podemos llevar porque, bueno, estamos preparados precisamente para eso, para poder afrontar situaciones diferentes y cambiantes. Y ya eso cuando es. pasamos esa línea de que es muy desagradable, de que a lo mejor ya empieza a dormir peor, y luego aparecen una serie de síntomas, como puede ser, pues a lo mejor un dolor en el pecho, a lo mejor es que, pues no sé, como demasiado desagradable, la angustia es otra palabra clave en esto, y ahí sí podríamos empezar a hablar de ansiedad, ¿no? Claro. Además, también en la ansiedad un elemento clave es la necesidad que tenemos muchas veces de querer controlar esa ansiedad por lo desagradable que llega a ser. Entonces, eso explica también por qué aparece o por qué más bien se mantiene, ¿no? Esa paradoja de la ansiedad de cuanto más lucho contra ella, más fuerte se hace. Y entramos ahí en esa ley del esfuerzo invertido que cuanto más esfuerzo, cuanto más intento yo someterla, más me somete ella a mí. Sí, de hecho, ese intento, esa pelea con el propio miedo es una de las cosas de las que se alimenta la ansiedad, porque al final la ansiedad es una emoción que el que no la ha vivido nunca, pues es difícil que comprenda qué sucede, entonces la primera vez que lo vives, pues es como muy desconcertante, es como nuevo, es como incluso asusta mucho porque las Mm, reacciones son muy desagradables, entonces es fácil que ese círculo de miedo a que me vuelva a pasar esto que fue tan desagradable, pues haga que la propia ansiedad se retroalimente consigo misma y entonces pues un poco se vuelva
más difícil de gestionar. Creo que es una emoción de estas que no, como en la pelista del revés, ¿no? Que te va explicando la alegría, la tristeza, el miedo, pero de la ansiedad no habla porque la ansiedad yo creo que aparece más tarde, ¿no? Hay gente que la vive claro. a lo mejor más joven, otros más tarde, pero bueno, es una emoción que está ahí que es fácil que al final acabemos sintiendo todos. Y que además es como una gran incomprendida, porque no todos hemos sentido ansiedad a esos niveles tan extremos, pero además cuando lo hemos sentido, a veces incluso no le hemos llegado a poner el nombre de ansiedad o no sabíamos muy bien lo que nos estaba pasando, ¿no? Entonces sí que es una gran incomprendida. Exacto. Aparte, incluso Y preparando el podcast o el tema, pues discutíamos constructivamente sobre el pánico, el ataque de pánico, el ataque de ansiedad. O sea que al claro, final es difícil encontrar la palabra. El caso es que sí que esa sensación tan desagradable puede llegar incluso a ser muy, muy desagradable y acabar en el hospital, como mucha gente pues acaba pues yendo allí, todos muy nerviosos, incluso a lo mejor hasta les acaba pasando antes de que les atiendan, pero que es esa sensación eso como es. que crees que te vas a morir, que el corazón se te sale, ¿no? Que sería un ataque de ansiedad o de pánico, llámale como sea, que eso sí que ahí ya no tienes duda de que ya estrés ya no es. Claro. Lo que está claro es que evidentemente es algo desagradable y bueno, pues supongo que no hay, o supongo no, o sé que no hay fórmulas secretas para luchar contra ella, pero sí que hay recomendaciones, sí que hay cositas que se pueden hacer teniendo en cuenta pues, las características de cuál es el origen o cuál es lo que mantiene o qué es lo que mantiene esa ansiedad, pues sí que hay algunos consejitos que se pueden seguir para intentar, todos siempre hablando desde términos muy generales, no hablamos de, como siempre nosotros remarcamos y recalcamos que no estamos hablando de casos específicos, casos muy concretos, porque cada uno vive una ansiedad diferente y bueno, pues esto como recomendaciones generales sí que hay cositas que se pueden hacer, por muy incomprendida o muy difícil que sea de explicar, siempre hay cositas que mejoran estas sensaciones desagradables. Yo sí tendría una recomendación importante, pero yo me la ¿Cuál? jugaría. A ver, Conocerse bien. Pues la recomendación un poco para... Es una recomendación trampa porque realmente de lo que estamos hablando es de conocer las peculiaridades de cada uno, porque ahora que ya vamos a entrar a hablar precisamente de consejos, de tips o de estrategias para llevarla mejor, pues es importante que uno ya haya, como quien dice, haya notado en su libreta cómo es cada uno y qué cosas le sienta mejor y qué cosas le sienta peor. Entonces, bueno, antes de empezar con las estrategias, me gusta mucho lo que comentas tú del origen, porque al final la ansiedad podemos trabajarla hacia, de alguna manera, convivir mejor con ella o bajar el nivel, pero es interesante saber que muchas veces el que le está dando de comer a la ansiedad es nuestra propia cabeza, uno mismo, claro, pensando y a veces hasta incluso recreándose o viviendo la película otra vez de esto que es ese miedo o esa preocupación y que muchas veces ahí puede estar la clave de apagar el origen. Pero bueno, podemos hacer las dos exacto. cosas, podemos trabajar con el origen y también con los síntomas. Exacto. Además, bueno, en la literatura se habla mucho de estos orígenes que en función del modelo, como decíamos al principio, según el modelo que cada uno sigue o según el autor que estés leyendo, pues vas a poder localizar ese origen en algo interno eh, o en algo externo, cuando hablábamos, por ejemplo, del estrés, en fin, hay como orígenes difusos, pero lo que está claro es que aquello que lo origina casi siempre es eh, el anticiparse a lo que puede llegar a pasar, a aquello que es incontrolable, aquello que me provoca malestar por ser una amenaza o que puede hacerme daño. Entonces, normalmente el origen siempre se localiza ahí, aunque luego ese origen puede variar y al final los mantenedores pueden ser otros, pero normalmente el origen de esa ansiedad es algo que a mí me está provocando un malestar por no entender una situación, por anticiparme sobre todo a una situación, por la incertidumbre, por el propio estrés alargado en el tiempo. En fin, el origen puede ser bastante diverso. Pero conocer cuál es el origen de tu ansiedad sí que creo que es un punto clave para poder trabajar sobre tu ansiedad como Claro, persona individual. aquí nosotros o en cualquier vídeo que veas por ahí, pues tú puedes ver unas o usar las recomendaciones que nosotros damos y mejorar, por supuesto, claro que sí. Pero bueno, a veces lo bonito de trabajar en terapia precisamente es que nos
somos capaces de investigar a ver si ese origen tiene que ver con una creencia, que a lo mejor no es una creencia que nos vaya a ayudar el resto de nuestra vida, entonces es bueno trabajarla. Puede tener Eso es, origen a lo mejor en una asociación de una situación concreta, entonces es bueno de alguna manera volver atrás o tratar de, bueno, de adaptarte a esa situación nueva. O sea, hay una serie de cosas que son como muy concretas, pero lo que sí que está claro que a la hora de trabajar con los síntomas va a ser más fácil dar generalidades y que un poco le puedan ayudar a todo el mundo. exacto, eso es. Bien, en cuanto a lo que yo suelo recomendar, todo se enmarca en dos puntos, ¿no? Uno es la distracción, estar distraído, y otra cosa es la descarga. En la distracción es un poco lo que decíamos ahora, porque al final el foco atencional, o sea, esa linterna que alumbramos hacia donde nosotros decidimos, pues bueno, decidimos cuando nos damos cuenta, por eso estamos haciendo el vídeo, porque a veces no te das cuenta y la atención va sola, ¿no? Pero es muy interesante darte cuenta cuando tienes ansiedad de que la atención que tú tienes se focaliza en ti y a lo mejor en esa amenaza. Entonces, cuando tú Eso es, distraes esa atención hacia otra cosa, como puede ser, por ejemplo, pues jugar a algo, ¿no? O puede ser, por ejemplo, tomar algo con alguien, no hablar de ese tema y estar hablando de otras cosas, eso te obliga a pensar en otra cosa. O incluso, pues, nosotros había una cosa muy chula que proponíamos, o que hemos propuesto en el gabinete, por ejemplo, una chica que tenía miedo a subir en el autobús, entonces le propusimos que imprimiese una foto de un chico desnudo y la llevase doblada, ¿no? Entonces, cuanta más ansiedad tenía que abrirla más. Entonces, el hecho de tener que abrir esa foto hacía que estuviese claro. más pendiente La de desconectaba, a ver si me ven, a ver si me van a claro, ver, qué vergüenza. claro, Y eso, y con claro, eso lo que conseguías era el foco atencional, lo cambiabas de lugar, cuando se daba cuenta ya había llegado a su destino, el subidón de haber llegado a su destino era como un paso muy grande y eso aceleraba mucho el proceso, ¿no? O sea que muchas claro. veces la distracción, ya sea con una tarea o con uno mismo que se pone a escuchar algo, a ver algo, a jugar a algo que capte mucho tu atención, pues eso puede ser una línea de trabajo muy interesante. Sí. Puede haber un montón de estrategias, pero el foco o el último, la finalidad es que muchas veces se habla de ese efecto túnel, ¿no? De ese agujero por el que miramos, por ese catalejo tan pequeñito y que estamos enfocándonos solo en un punto, y el Claro. ayudar a que la persona abra ese faro, esa luz, ese túnel, ¿no? Y pueda ver otras cosas que hay en el entorno, pues también ayudan un montón. Y otra cosa, hablando un poco de dónde enfocar esa atención, yo siempre hablo también de dónde o de cómo enfocar nuestros pensamientos, ¿no? Porque tú al principio hablabas de que muchas veces el origen puede ser a lo mejor una creencia o un pensamiento. También a la hora de reeducar ese foco atencional o de intentar distraer esa atención, también podemos hacer lo mismo con los pensamientos. Tenemos un listado interminable de pensamientos que pueden hacernos daño, las conocidísimas distorsiones cognitivas, que también pueden aumentar eh, esa ansiedad. Y entonces el poder trabajar con ellas, el poder, sobre todo conocerlas, porque muchas veces no somos ni conocedores de la manera que tenemos de pensar, que va al hilo de lo que decías de conocerse uno mismo. Y poder educarla un poquito y poder saber trabajar con ellas también es interesante. A nivel práctico, ¿cómo lo harías? Bueno, nosotros en la consulta solemos trabajar, yo sé que hay muchos detractores de esta idea y hay otras personas que la apoyan, yo depende del caso, lo recomiendo o no. Estos típicos registros ABC, que yo sé que a lo mejor tú no eres muy fan de ellos, pero conocer pensamiento, conocer qué emoción va asociada a ese pensamiento y qué acción va asociada a ese pensamiento y a esa emoción, a veces ayuda el poder conocer. Yo, por ejemplo, hablo de las gafas de los pensamientos, entonces, bueno, pues entendemos la realidad como que, bueno, todos sabemos que la realidad es la que es, pero la forma en la que yo interpreto esa realidad es lo Ujú. que repercute en mí al final, más que la propia realidad. Entonces yo hablo de los pensamientos como unas gafas que tú te colocas y en función del color del cristal de esas gafas, tú estás Ujú. filtrando la información Claro. con un tinte o con otro. Entonces, una vez que explicamos esas gafas, por ejemplo, bueno, pues yo hablo de las gafas de la exageración. ¿Quién no ha exagerado, no? Algo alguna vez, pues yo qué sé, no me han contestado un mensaje y ya inmediatamente pues es que nunca me contestan, hablamos siempre en términos de Sí, nunca, nunca, de el siempre, todo siempre, absoluto, ¿no? los absolutos, exacto. Las gafas anti-bueno, ante un día maravilloso en el que me han pasado
8, 9, 10 cosas maravillosas, una Ujú, es capaz de echar por tierra todas esas. Entonces, esas gafas anti-bueno, ujú. las gafas del deber más que del querer. En fin, hay una serie de pensamientos que tenemos como muy afincado, muy dentro de nosotros, y bueno, yo lo llamo las gafas, y entonces en función de esas gafas yo estoy filtrando. Y si yo consigo darme cuenta primero de qué gafas me he puesto y luego intento sustituirlas por otra un poco más adaptativa, pues ahí ya tengo un trabajo enorme, la O sea, verdad, conmigo mismo. a nivel práctico sería, si alguien que tiene ansiedad que nos está escuchando, sería ser consciente de esas gafas, o sea, escucharse a sí mismo exagerando, escucharse a sí mismo Exacto. pues, con una serie de esas actitudes que tú comentas y a partir de ahí, a nivel práctico, ya solo el hecho de darse cuenta puede hacer que trate de buscar otra perspectiva diferente, ¿no? Eso es. Una perspectiva que se ajuste más a la realidad, que sea menos sesgada, que sea más objetiva. Ujú. Y muchas veces ahí nos podemos apoyar en el entorno. Yo siempre tengo una red de apoyo, o sería agradable y sería bueno tener una red de apoyo que me puede guiar y me puede ayudar en ese proceso, Ujú. de poder o sea, poder hablar abiertamente de algo que me preocupa con mi pareja, con mis hermanos, con mi familia, con un amigo, y el decirle, yo estoy interpretando la realidad de esta manera. Ujú. ¿Cómo lo ves tú? Y estar abierto a otras formas de ver el mundo me permite muchas veces darme cuenta de que esas gafas que yo estaba utilizando no son adaptativas y que a lo mejor las gafas de mi compañero, las gafas de otra persona y la visión de otra persona me ayudan a que eso sea un poco más llevadero, o sea algo un poco más adaptativo para mí, por Y además ejemplo. es como un poco el pez que se muerde la cola, porque realmente si las gafas muchas veces te la pone la emoción o podemos asociar ciertas gafas a ciertas emociones, ¿no? El optimismo Sí, de la alegría, el pesimismo a lo sí, mejor de la ansiedad, del miedo, de la tristeza también. Entonces, es muy interesante porque uno que está escuchando, que sabe que tiene ansiedad, es probable que la realidad la esté filtrando de una manera diferente. Entonces ya es como darte un poquito más cuenta. claro. ¿Alguna otra cosa referente a los pensamientos que tú crees que le puede ayudar a la gente? Que se te ocurra Bueno, por ahí. hay un montón de cosas que podríamos hablar sobre pensamiento, pero sí es verdad que al hilo de lo que tú comentas, es cierto que no se pueden desligar pensamiento, emoción y acción, porque trabajamos en un todo, ¿no? Entonces, eh, Interactúan constantemente. hay una interacción, exacto, están todo el rato retroalimentándose. Entonces, también se puede trabajar esos pensamientos desde la emoción, pero también se pueden trabajar, que yo sé que a ti te encanta esta parte, desde la acción, que es Ujú. otra recomendación que tú sueles hacer mucho, por ejemplo, esa descarga o ese deporte moderado o esa manera de descargar toda esa tensión, también está al hilo, también retroalimenta esos pensamientos. Entonces, es trabajar un poquito Claro, desde a cada ver, aquí un parte. poco se trata, y yo creo que lo bonito, lo bueno de la psicología y de los modelos es de ofrecer, o por lo menos este proyecto gira en torno a intentar ofrecer una visión más cognitivo, más conductual igual, más sistémica. O sea, vamos a intentar ofrecer diferentes visiones de un mismo problema para que cada uno coja o recoja o pruebe o ensaye con la que más le Claro, guste y eso le funcione. Yo, por ejemplo, sí que es cierto que me manejo muy bien en las podríamos denominar conductuales, donde la parte de la descarga es importante, porque si entendemos a nivel fisiológico que hay un exceso de cortisol, ¿no? Y que eso nos moviliza para teóricamente escapar corriendo o luchar, nos puede también incluso paralizar, pero lo que está claro es que hay una serie de exceso de recursos que si nosotros conseguimos de alguna manera el canalizar esos recursos hacia algo que pueda ser mínimamente entretenido, nos va a ayudar a esa experiencia emocional, llevarla de una manera mucho más sana, mucho más tranquila y eso nos va a relajar mucho. Algo tan sencillo como empezar a sentir ansiedad y coger un chándal y irte a pasear y poner música, que es algo que a la gente le funciona muy bien, ponerte a claro, limpiar, ponerte a recoger. Todo lo que tenga una actividad física te puede ayudar a liberar esa energía. Y esto no hace falta tampoco, es sabiduría popular, muchísima gente lo hace. Yo cuando estoy en los cursos hago una propuesta de, bueno, ¿y qué hacéis vosotros cuando sentís esto? Muchísima gente tira por ahí. Luego también otra cosa que haces tú, ¿no? Que tú practicas es el tema, bueno, tú y muchísimos psicólogos, yo también lo he recomendado en algunos casos, es el tema de la respiración, porque con la respiración lo que también hacemos eso es es.
cambiar la cantidad de oxígeno que entra en sangre y también bajar un poquito esa Lo presión. quería comentar después, el rebajar esa tensión se puede hacer tanto desde el ejercicio físico como también con técnicas de desactivación, como por ejemplo esa respiración que tú comentas, o ejercicios de la conocida relajación progresiva de Jacobson, otro tipo de relajaciones, también ayudan muchísimo porque, como tú dices, esos patrones de respiración, el poder cambiar esa respiración no solamente me permite bajar las revoluciones, sino que también esa conciencia plena o ese mindfulness, que también se habla mucho de Ujú. mindfulness, me permite redirigir mi atención a mi respiración, con lo que también es una técnica distractora. Claro, Entonces, como que matas muchos pájaros de un tiro. Hay una exacto. desactivación fisiológica, al mismo tiempo hay un desapego de ese momento de ansiedad, de esa situación de estrés, porque me retiro, me Ujú. centro en esta tarea que es ahora mi respiración, entonces todo eso también te puede ayudar a rebajar esos niveles. Dentro de los ejercicios de respiración, por dar alguno así como consejo también muy general, que evidentemente cuando tenemos un problema de ansiedad mucho más grave, pues siempre acudir a un psicólogo, a la persona, eh, eh, al médico, a la persona a la que podamos acudir en ese momento, pero como consejo general puede venir bien cuando nos encontramos ante un examen que me pone nervioso, ante la ruptura con mi pareja, en fin, Ujú. estas circunstancias podría ser, por ejemplo, el tomar el aire por la nariz aproximadamente en unos 7, 8 segundos, varía también un poco de la persona, intentar mantener, perdón, en 4 segundos, intentar mantenerlo dentro de mí aproximadamente esos 7 segundos y expulsarlo por la boca en aproximadamente 8 segundos. O sea, Eso 4, suele, 7, 8 sería la... exacto, 4, 7, 8. Suele provocar eso, una desactivación fisiológica súper, casi instantánea y súper fuerte. Entonces, repetir esos patrones de respiración 4 o 5 veces ayuda muchísimo a bajar esas revoluciones. Hay un montón de consejos más que pueden venir acordes con esta respiración, pero bueno, como consejo práctico uno puede ser ese. Bien, yo siempre me gusta hacer un matiz porque yo creo que el entrenamiento en respiración es algo que ganas para toda la vida. O sea, el que entrene en eso está muy bien porque, o incluso luego cualquier pues disciplina, sobre todo pues el yoga o el pilates, o sea, que también saben utilizar la respiración a la hora de ciertos movimientos, pues puede ser algo que esté muy bien como entrenamiento para que las personas que están pasando una época de este tipo con ansiedad pues les ayude y además es un aprendizaje para siempre. Yo sí a veces me gusta hacer el matiz de que hay que tener mucho cuidado si uno tiene un nivel de activación muy alto, si es la primera vez que le coge la ansiedad, y hay que tener cuidado con el tema de sentarte y respirar, porque a lo mejor puede ser Claro, contraproducente, ¿no? Si es claro. muy alto, si el impacto, si rozamos ese ataque de pánico o ataque de ansiedad, pues hay que tener mucho cuidado con eso porque nos puede asustar más el hecho de no poder controlarlo con la respiración. Y yo ahí suelo ser más partidario de la descarga, ¿no? Una vez generas cierta tranquilidad con la descarga, o sea, como yo cada vez que me da, descargo esa energía, me va a dar, no me voy a poner muy nervioso porque más o menos ya siento que controlo. Entonces ya Ujú. una vez siento que controlo, podemos trabajar la otra parte o trabajar la otra parte cuando el nivel de ansiedad no sea muy alto, porque si es un poco alto, yo en esto siempre intento ser cauto para que no genere todavía más ansiedad el hecho de no poder controlar la ansiedad. Claro, como recomendaciones generales están genial, pero como decíamos al principio, todo esto adaptado a cada uno, pues puede ser más o menos recomendable. Y como el tip número uno, el consejo número uno era conócete a ti mismo, Ujú. claro está que al final vamos a empezar todos a hacer probatas, vamos a hacer pruebas de qué es lo que más me conviene en este caso o qué es lo que estoy practicando que no me viene bien. Si yo llevo intentando hacer una misma estrategia durante mucho tiempo para poder reducir mi ansiedad y veo que no causa el efecto deseado, pues no insistir en esa estrategia e intentar cambiar de estrategia Ujú. sería lo más deseable. Entonces, si Claro. yo he probado con hacer respiración y a mí eso no me va, voy a probar por la vía de la descarga con el ejercicio físico, con salir a andar, o incluso al contrario, si yo saliendo a distraerme
no consigo rebajar esa ansiedad, bueno, pues voy Ujú. a probar con la respiración. Al final es ir haciendo pruebas para ver qué es lo que más te conviene a ti en cada caso. Claro, y creo que también es muy importante qué pasa si no o qué vías hay. ¿A qué me refiero esto? Pues para hablar un poco de la medicación, porque al final tú Claro, decías antes, ¿qué hacer si veo que no me va mejor? Puedes ir al médico, claro que puedes ir al médico. Lo que pasa es que si vas al médico hay que tener mucho cuidado porque los médicos están formados en medicina y entonces lo que claro, van a hacer es utilizar la vía de la medicación. No voy a decir que la vía de la medicación no sea una vía, pero el tratamiento de primera elección de todos los manuales e incluso de cualquier médico es la psicoterapia. O sea, la claro, psicoterapia es esta vía que estamos hablando de trabajar la respiración, intentar ir al origen a ver qué sucede, trabajar la descarga, trabajar la distracción, todo esto es lo más recomendable porque luego la otra vía es la vía rápida e incluso para ansiedad que esté un poco cronificada o como decías tú ahora, probé esto y probé esto y probé esto y no me va y me va más y me va más, bueno, pues la medicación está para estos casos, ¿no? Para tratar de que claro. uno se tranquilice y luego pues ya con una ansiedad menor pues vaya trabajando las otras áreas de las que estábamos hablando ahora. Claro, porque además yo muchas veces hablo de que no se trata de poner una tirita donde hay una herida, sino se trata de curar esa herida o por lo menos momentáneamente aliviar esa herida. Ujú. Entonces, poner una tirita realmente de poco sirve a largo plazo. Cuando yo muchas veces recurro a la medicación como medida de evitación absoluta de, bueno, estoy sintiendo ansiedad, ansiolítico y lo paro, no dejo ni siquiera que darme ni cuenta de lo que puede llegar a ocurrir en mi cuerpo, directamente lo paro porque me resulta desagradable. A veces eso es sinónimo de poner tiritas. Entonces, el poder trabajar desde otras vías y no tanto recurrir a la medicación permite a lo mejor que eso vaya sanando y no se corte ahí el proceso. No Ujú. sé si me he explicado, no sé si me he Sí, entendido. porque es que además hay dos cosas que me han venido a la cabeza ahora. Por un lado, está la parte de qué nos dice la ansiedad, ¿no? Porque muchas veces Claro, quizás es con la emoción que a mí más me cuesta encontrarle una función, ¿no? Todas las emociones tienen su función, tristeza la reflexión, el miedo nos avisa de cosas, ¿no? Pues si estamos hablando de ansiedad, la ansiedad también nos avisa de cosas. Entonces puede ser ujú, que en ese proceso de ansiedad estemos, pues a lo mejor soportando una situación que no deberíamos soportar, o estamos en un contexto que no es sano para nosotros. O sea, la ujú. ansiedad también nos dice cosas, entonces mucho cuidado también con cortar por lo sano, porque a lo mejor lo que estamos haciendo es no yendo al origen, que puede ser el contexto u otra cosa, y poniéndole esa tirita que en el fondo lo único que va a hacer es, si no tocas otras partes, pues que tengas que estar poniendo tiritas infinitamente. Claro, exacto, porque además vivimos en esta cultura de que lo desagradable, yo no lo quiero en mi vida, evidentemente, nadie quiere nada desagradable en su vida, pero lo desagradable también da ese mensaje y también tienes que hacer un stand-by, ¿no? Tienes que hacer un stop, pararme a ver de qué me está avisando mi cuerpo, porque muchas veces está ese mensaje de fondo de estás sometido a bastante presión, a mucha presión, tienes que cambiar determinados hábitos, algo está pasando en tu vida y que a lo mejor tú puedes operar con ello y no ponerle esa tirita. Entonces, claro, la filosofía de evitar lo desagradable está bien hasta cierto punto, porque, Ujú. bueno, pues en la vida hay cosas desagradables y hay que lidiar con ellas y hay que aprender a vivir con ellas. Sí, no, de hecho nosotros, bueno, aquí defenderemos siempre que cada emoción tiene su función y la tristeza pues tiene que cumplir su función también para según qué cosas. Obviamente todos aquí vamos a elegir entre lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, nos quedamos con lo agradable, pero es que no Claro, podemos obviar cuál es la función que tiene cada una de las emociones y eso nos va a ayudar mucho. Una cosa súper interesante, la gestión de las emociones, yo esto lo leí o lo aprendí o lo mejoré o digamos que de donde más cosas que capté de esta línea es de la filosofía budista y de otras religiones, que es una parte clave también que es la aceptación de la emoción, ¿no? Cuando uno claro, tiene ansiedad, una de las cosas más... uno de los errores que todos cometimos en su momento es rechazar esa emoción, porque obviamente es desagradable y yo no la quiero. Entonces volvemos a generar una especie de pelea que no nos ayuda y ahí los claro, budistas sí tienen como muy claro que lo que hay que hacer es aceptarla como parte de nosotros, ¿no? Como parte de algo que siento ansiedad porque estoy vivo, esta emoción es parte del abanico
exacto. y es lo que hay, ¿no? Es una actitud contemplativa muy difícil porque esto se dice desde la racionalidad y cuando no la vives desde la propia ansiedad, pero el hecho de aceptarla y tratar de interiorizarla con calma, pues yo creo que este discurso está muy bien, sobre todo la gente que a lo mejor es más madura le encaja mejor, pero creo que es una manera muy interesante de que no nos dé tanto la lata. Eso es. Hablábamos al principio, ¿no? De esa paradoja de la ansiedad o de esa ley del esfuerzo invertido. Cuando tú aceptas y te paras a decir, bueno, pues forma parte de mí y tengo que vivir con ella y pues voy a experimentarla de una manera un poco más funcional para mí, pues muchas veces y casi milagrosamente disminuye o desaparece. Entonces, bueno, pues trabajar también en esa línea que los budistas llevan diciéndonos eh, años y años y años y años y ahora de repente pues parece que aparecen el mindfulness y otras disciplinas que nos señalan estas enseñanzas que desde esas disciplinas que tú comentas llevan diciéndonos desde el origen de los tiempos, ¿no? Y es que es la realidad y están ahí. eh, son así, funcionan así. El no luchar con esa ansiedad siempre tendrán ese beneficio. Muy bien, pues no sé si quieres comentar alguna cosita que te haya quedado a ti ahí pendiente referente a la ansiedad. Tampoco queremos alargar mucho esto. Yo Claro, sí, claro. sí que invitaría a la gente en los comentarios del medio en el que nos haya escuchado y visto que nos den sus estrategias para la ansiedad, porque yo no me cansaré de recopilar cuantos más mejor, porque, bueno, Totalmente. desde la gente que le sienta, bueno, yo soy súper fan para un momento puntual de ansiedad deporte, si es jugando y distrayéndote mejor y luego una ducha caliente. La ducha caliente, Ujú. el calor que relaja el cuerpo, hace entonces que nuestro cerebro interprete que la situación es más tranquila, entonces suele funcionar Sí, muy bien. Los masajes también es una cosa que funciona súper bien porque del estrés y de la ansiedad se nos puede cargar el cuello, entonces todo lo que sea relajar esta zona te puede ayudar. Bueno, cada uno tiene su, es que me desestreso, ¿no? Pues también nos vale. Al final el claro. concepto es relajación, sea lo que te relaje o te distraiga mucho, pues eso puede valer. Eso es. Y para todos aquellos casos en los que estas vías o estas estrategias no sean suficientes, pues yo sí que no me canso de repetir que los psicólogos, que hay que eliminar un poco ese estigma, esa Ujú. tontería que hay alrededor de ir al psicólogo, que para todo este tipo de casos creo que es la mejor vía de todas. Y no por ser psicóloga, No, y es creo que que bueno, y los psicólogos también un poco, también vamos al psicólogo. por Yo tengo la suerte que supuestísimo, por voy a mi supuesto. compañero, pero me refiero que al final, si hay un especialista en tratar los temas relacionados con la mente y con la conducta, que utiliza los medios más sanos para uno, pues obviamente ese es el psicólogo. Entonces, bueno, Totalmente. hay en temas que es ya como indiscutible, como puede ser la figura del psicólogo en la educación, la figura del psicólogo en Estados Unidos muchísimo en las mediaciones, en las Sí, parejas, bueno, pues hoy en día en el deporte de alto rendimiento. O sea, creo que ya el que haya una persona que te eche una mano en un momento puntual es algo exacto. que, vamos, cualquiera que pueda entender que si uno solo no puede buscar ayuda, ya está. Para eso Eso está es. el psicólogo y buscar uno que te convenza. Ya no es una cuestión de ir a un psicólogo que Claro, también, pero ya puestos a aconsejar, llama, pregunta, mira por internet, cotillea lo que sea necesario, incluso hasta vete hasta allí. A mí solo me ha pasado 2 veces, pero vete hasta allí, habla con él, que bien merece la pena si vas a empezar un proceso de terapia, pues que la persona transmita, te dé confianza, te guste, encaje con tu forma de verlo. claro, claro que sí. Claro que Muy sí. bien, pues hasta aquí ha llegado el vídeo, podcast o lo que sea donde nos vean. Ha Eso sido un es, placer, esperamos los comentarios y hasta eso el es. próximo. Hasta el próximo. Chao, chao. Chao.